Muy bien, esto es lo que incluye la caja esta. Ah, trae pues el control. Como pueden ver, realmente es muy pequeño, con sus botones. Con este botón cambia de modalidad. Tiene tres modalidades. Eh, la modalidad cómoda, luego la Sport y después la de carreras. Y cada modalidad tiene nueve niveles. Con esta le sube y le baja los niveles. Ok, se pega en la parte en el tablero y se conecta con este cable aquí. Ok, este es el cable que vamos a conectar. Este va al carro. Este va al carro y este va al pedal. Ok, este va al pedal. Entonces, esto va a ser puente entre el pedal y el carro. Muy bien, esto se conecta a allí. Todo esto va a quedar oculto. Esto no se ve. Y con este cable largo vamos a conectar esto en algún lugar del tablero. Así a la mano para poder ir cambiando. Y trae su instructivo en donde les explican cómo va la conexión y todos todas las modalidades. Ok. Como les digo, trae tres. Déjenme ver a ver si pueden alcanzar a ver ahí. El ajuste confortable o cómodo, deportivo y de carreras. Ok. También lo pueden traer natural, o sea, que no haga nada el aparato, que sea como de fábrica, y económico, que es supuestamente para ahorro de gasolina. Y tienen que escoger también si el carro es automático o es estándar. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a la instalación. Muy bien, déjenme mostrarles lo que hicimos. Como pueden ver, ya conectamos uno de los dos conectores al carro. Ok, este es el que va eh, este es el que va al pedal. Miren, este es el que va al pedal. Y este rosa va al, a, al, al, al pedal. Aquí se conecta, ahí está. Y este que queda, este va a la cajita que trae el dispositivo. Ok, entra allí. Ahí está. Ahí está conectado. Ok, ya se desconectó. Ahorita lo conectamos bien. Y este va al control. Ok, ahí. Y ya este lo vamos a pegar por allá arriba. Muy bien. Entonces básicamente así es como va esto. Vamos a continuar y ahorita les enseño ya cuando ya esté esto. Ya quedó conectado esto. Pasamos el cable por aquí o por ahí va a pasar y vamos a apagar esto allí. ¿Por qué allí? Porque desde donde yo veo, ahí sí alcanzo a ver los números. Lo lógico sería ponerlo a lo mejor aquí, pero la palanca direccional me tapa. En cambio ahí queda perfecto. ¿Ok? Digo, ya depende de cada quien donde quiera ponerlo. La otra opción es aquí, pero el cable no deja pegarlo. Entonces yo creo que aquí va a estar bien.
Ok, se pega, se le quita ahí y se pega. Muy bien, aquí tenemos ya cómo quedó. Ahí es donde lo puse. Ahí tengo buena visibilidad. Y lo único que tienen que hacer ese es el más rápido de todos. Esto es el modo económico para economizar gasolina. Este es normal. Aquí su motor trabaja como de fábrica. Y esta es se llama confortable, el modo confortable. Mejora un poco la productividad del carro, pero no es tan dramático. Tiene tres, digamos. Este es menos sensible, el de en medio y el más sensible de todos para racing, para carreras. ¿Ok? Económico, normal y el confortable. Ahora, dentro de cada uno tienen 9 niveles. ¿Ok? Este tiene 9 niveles. Luego pasan al 2 y también tiene 9 niveles. Y luego pasan al 3 y también tiene 9 niveles. ¿Ok? Económico también tiene 9 niveles. Normal no tiene niveles. Y listo. ¿Ok? Ahora, si su carro es automático, dejan presionado este botón por más de 3 segundos. Ah, no, y si es estándar, lo pasan a triple S. Si es automático, el más lo dejan apretado por más de 5 segundos, por más de 3 segundos y cambia. Muy bien, yo ya hice ahorita una prueba de manejo y a mí me gustó el 2.4, 2.5 por ahí.